Amén. Exactamente. Tenemos a Jesús, que Él vivió como el Padre esperaba que un hijo de Dios viviera. Que Él se comportó como Dios esperaba que el ser humano, que Él lo creó a su imagen y semejanza, se comportara. Entonces no tenemos nosotros excusa para decir, bueno, ¿cómo es la santidad? Si nadie va a ver a Dios sin santidad, a ver un ejemplo, Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces esto es importante, hermanos, porque la santidad nos llama a vivir de una manera totalmente, diametralmente diferente que el mundo. Diametralmente diferente que el mundo. Nos dice que éramos como ellos, pero ya no debemos ser como ellos. Amén. Eso es importante. Vayamos mirando uno de los pasajes que hemos estado viendo en Primera de Pedro como solo una pequeña introducción para recordar que desechemos, ¿qué cosa dijo? La malicia. Que desechemos, ¿qué cosa? La hipocresía. Comienza, el capítulo 2 comienza. Quítense la malicia de ustedes, quítense la hipocresía, quítense la envidia, quítense las detracciones. O sea, eso estaba en nosotros, eso había en nosotros, eso éramos nosotros. Pero ahora dice que estamos creciendo alimentados por otra leche. ¿Se acuerdan? Yo inclusive cuando les enseñé, le dije, desparasitémonos de todos estos parásitos que hemos tenido viviendo en nuestra vida que nos han hecho alejar de Dios. Entonces ahora ya, cuando estamos viendo el verso 19, está llevándonos a nuestra relación con otros. Estos versos, si ustedes los ven, ¿no? Si ven el verso que nos enseñaba la semana pasada nuestro hermano Steven, dice que la voluntad de Dios, ¿cuál era la voluntad de Dios? Verso 15, a ver, hermano Mauricio, ¿puede leerlo? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Verso 15. Amén. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios siempre ha sido que nosotros seamos un pueblo que muestra la diferencia al mundo. Porque el mundo está lleno de necios e insensatos. Esa es la verdad. Porque dice que el necio, en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Pero el que es sensato tiene la revelación del Espíritu y por medio de ese Espíritu dice claramente que tiene la capacidad, ayudado por el Espíritu Santo, de hacer la voluntad de Dios. Y el deseo de Dios es que esos ignorantes, al ver nuestra conducta, y nosotros, ¿qué conducta tenemos? La que miramos en Cristo Jesús. Cuando hemos sido alumbrados, cuando hemos nacido de nuevo, entonces ya no tenemos nosotros ningún otro referente. Amén. Nadie va a decir, ay, yo quiero ser como quién, como la hermana de repente misionera Luz, que yo la veo que cuando canta la hermana se inspira y es una sierva, ¿no? Porque es una persona como nosotros, que en cualquier momento una debilidad, ¡pum!, nos echamos abajo. ¿No es cierto? O de repente, no, yo sí quiero ser como la hermana Charo porque ella predica. Sí, pero si me ven sin predicar, la cosa no es que me vean predicando acá todos nos portamos bien. La cosa es que me vean portándome en mi casa. ¿Sí o no? Entonces ahí es donde la gente espera ver una manera diferente de vivir, ya no como necias, sino como mujeres sensatas, guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, acá es importante que recordemos que ellos estaban viviendo en una sociedad donde se permitía, ¿qué cosa? La esclavitud. Ahora, por favor, estamos en esta cultura donde la esclavitud no es como la que hemos visto en el año 1800, ¿no? Que cogían, los metían en unas galeras, le ponían unas cadenas ahí, black, eran unas bolas que los hacían atar y los llevaban en una condición infrahumana. No. Estos esclavos vivían en la casa de sus amos y muchos de ellos inclusive se habían vendido cuando, por no tener recursos y una buena condición económica, ya no tenían de qué vivir, iban y decían, hazme tu esclavo.
¿Y qué hacía el amo? Le decía, bueno, pues te voy a dar las tareas, tú te vas a encargar de plantar esta parcela. Y a cambio, ¿qué tenían? Tenían casa, tenían comida, tenían condiciones de vida que les permitían, ¿verdad? Vivir, inclusive iban con su esposa, con sus hijos, con su familia. Por eso ellos decían, yo no quiero dejar a mi amo, porque acá está mi esposa, mis hijos han nacido aquí se han formado. ¿Se dan cuenta? Era otro concepto de esclavitud. No era la esclavitud como la que encontramos ya 18 siglos después, donde había una discriminación, los negros eran para ser esclavos y los blancos los avasallaban y los tenían trabajando en condiciones infrahumanas, ¿no? Los golpeaban, las violaban a las hijas porque era el patrón, no rendían cuenta a nadie, no estaba en esa etapa. Sin embargo, cuando estos esclavos, muchos de ellos se convirtieron, recuerden que una de las cosas que Jesús decía, ¿qué cosa? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pedro les aclara y le dice, esto no es una revolución social por si acaso, ni esto es una independencia de sus amos, porque dice, no, como libres, pero no como teniendo la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, son libres del pecado, de la condición que nos dijo al principio en el verso 1, ¿de qué? De la malicia, del engaño, de la hipocresía, de la envidia, de las detracciones, sino que ahora ellos han gustado la benignidad de Dios y tienen que comportarse como que todo lo que hacen es para el Señor. Yo estaba mirando aquí, cuando estaba estudiando ahora en la mañana, un pasaje que a mí me pareció por demás me pareció importantísimo. Voy a pedirle para que recordemos nada más, ¿ya? Para que recordemos nada más. Que leamos Colosenses 3, por favor, hermano Ronald, del verso 23 al 24. Sí. Y 24. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, no les dijo que esa libertad era para dejar de hacer lo que estaban haciendo, sino más bien para que lo hagan de una manera irreprensible. Porque cuando hacemos las cosas para otro y de repente esta otra persona no nos paga bien, como lo que se está refiriendo a los pasajes que estamos estudiando, tendemos a decir, ay, no, yo trabajo 4 horas y el resto ya, porque para lo que me pague es para 4 horas. Aunque me ha contratado por 8, como no me paga lo que me debe pagar, yo cabeceo el resto de las horas. No, le dice, todo lo que hagan a partir de ahora, la forma como se comporten, la forma como se relacionen con los demás, sea cristiano o no sea cristiano, tiene que ser como para el Señor. Amén, hermano. ¿Eso se está entendiendo? Porque eso es lo que Pedro le está diciendo. Muchos tienen esta libertad para hacer lo que quieren. No es la libertad así. La libertad es para hacer la voluntad de Dios. Es para hacer la voluntad de Dios. Ahí mismo en Colosenses capítulo 3, ya que están ahí, ¿de qué nos hemos convertido? ¿En qué debemos cambiar? Por favor, hermano, hermano Jorge, lea del 8 al 13. Sí, Jorge, ¿su apellido de usted, hermano? Rojas. Y el otro es Jorge Bendezur. Ya, ahora sí. Colosenses capítulo 3, del 8 al 13. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre por sus hechos. Vestidos de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que le creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y el todo. Vestidos pues
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros, perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacemos nosotros. Muy bien. Acá está hablando entonces de la relación unos con otros. ¿Y qué nos recuerda? Dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. ¿Qué cosas? Si ustedes leen en el capítulo 3, los versos del 1 al 7, ira, maledicencias, enojos, desobediencias, malos deseos, pasiones desordenadas, impurezas. Dice, así eran también ustedes. Pero ahora que les ha alumbrado el Evangelio, ahora que tienen la palabra de Dios en su vida, si la tenemos, ¿no es cierto? Porque también hay que ser honestos. Podemos escucharlo, pero sinceramente a veces no lo retenemos en nuestro corazón. No lo aplicamos, lo escuchamos. Y somos conscientes que esas cosas no deben haber en nosotros, pero solo las miramos y aun cuando la vemos en nosotros, no nos humillamos para pedirle al Señor que lo quite de nuestra vida. Y esto es importante porque miren lo que dice, no mintáis los unos a los otros, no se engañen, ¿no? Cuando dice no mintáis los unos, no se engañen, ¿no? Habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Se dan cuenta? Con sus hechos. ¿Qué quiere decir con sus hechos? Con tu conducta, con tu actitud. Vas quitando eso que sabes que no te compete como hijo de Dios. Y luego dice que si nos despojamos, recién nos podemos vestir. Porque no podríamos, ustedes se pueden poner otra ropa encima de la ropa cuando ya están vestidos. Sentido común, ¿no? No hay mucha ciencia en eso. Primero tengo que quitarme, tengo que despojarme, porque si no, hermanos, realmente no estoy con la ropa que están viendo los demás, es con la que está tocando mi ser. Esta es la ropa que está pegada a mi cuerpo, esa es la que está cubriéndome. Entonces, la que nos debe cubrir ahora, ¿qué ropa es? La de Cristo. Dice, revístanse de nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, es cierto, nadie es santo por completo de la noche a la mañana, nadie, ninguno de nosotros. Si usted me dice, no, yo sí, hermana, ya, yo hace tiempo que no peco, yo diría, revise su concepto de pecado, porque el pecado es profundo, hermanos. El pecado no tiene que ver solamente con que ya vistamos ropa decente y tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Ya no seamos pues como Jezabel, un maquillaje de esos que alguien nos mira y se desmaya de impresión, ¿no? Sí. En el mundo cuando estábamos, sí, escarcha, brillo por acá, luminaria, hasta en el brazo, esos aceites brillosos. En el mundo es así, hasta el día de hoy. O sea, no solamente era Jezabel, ¿no? Ese es el espíritu de Jezabel en este mundo, pues. Pero sí, la mujer cristiana tiene que arreglarse, porque también con el pretexto de que no son como Jezabel, hay un descuido total, ¿no? Que eso es opuesto también a la palabra de Dios, porque dice con decoro. La Biblia dice que las mujeres con decoro. Las mujeres también dice bien arregladitas, bien bañaditas, oliendo rico. Entonces, hermanos, pero lo principal no es tanto lo externo, que cuenta. Claro que sí. Pero lo que quiere Dios que nos renovemos es de lo de adentro. De la ira, del enojo, ¿no? Que todas las cosas esas que dice, haced morir lo terrenal en vosotros. La fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Dice que es idolatría. Entonces, Pedro nos está llamando, si volvemos a Pedro, a primera de Pedro, capítulo 2, verso 19, nos habla de estas relaciones, lo mismo que Pablo les está diciendo a los colosenses, ¿no? Nos está diciendo, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia, delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, ¿no? Entonces, de repente,
tú eres un trabajador que llega puntual, que siempre trata de lograr sus metas, y no falta por ahí alguien que dice, ay, qué sobón, qué patero, ya ves, ¿qué ganas haciendo eso, no? Te comienza a agredir verbalmente, comienza a generarte un poco de aislamiento, y dice, ¿cuál es tu problema, no? Y tú dices, no, yo también me voy a hacer como ellos, porque yo no quiero estar solito comiendo solo en el comedor, porque me han aislado, me han sacado del grupo, o porque hablan mal, porque me dicen que yo soy así, que yo soy un sobón de la empresa, que para lo que nos pagan, porque yo hago tanto trabajo, ¿no? El Señor le dice, porque esto es lo que merece aprobación. Por lo contrario, si te están tratando así, si están murmurando de ti, pero lo están haciendo injustamente, porque tú estás haciendo las cosas como para el Señor, no como para tu jefe que no te paga bien, o no como para caerle bien a tus amigos, o no para caerte bien con la collera, sino para ser alguien que lo que hace, lo hace como para el Señor. No temas, dice. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, o sea, esto no es una conciencia delante de los hombres, o sea, yo no actúo, yo no me comporto así porque quiero agradar a nadie, sino porque yo he dicho al Señor que voy a hacer lo que debo hacer. Yo voy a cumplir mi responsabilidad, no delante de los ojos de los demás, sino delante de Dios. Por eso dice, tu conciencia delante de Dios. Tú puedes estar a veces con la conciencia bien delante de los demás, pero delante de Dios, ¿cómo estamos? Ese es el punto. Dice, si sufren molestias padeciendo injustamente, esto es lo que merece aprobación, dice. Esto es lo que merece aprobación. ¿No? A los ojos de los demás, de repente, soy un tonto. ¿No? O como me fastidiaban en Compasión, ay hermana, ¿para qué está llamando a su esposo para decirle voy a salir, vamos a ir acá un ratito a Miraflores? ¿Para qué le está llamando? Así me decía, me fastidiaban pues. Porque también eran cristianas, Pero decía, no le dije a mi esposo, voy a llamarlo un ratito y le voy a decir que voy a llegar un poco tarde. Yo sé que, ya, mi esposo me decía ya, no me decía ya, sí, anda o no quiero nada, me decía ya, él se sentía solo informado. Ni siquiera era para que me dé permiso en sí mismo, ¿no? Pero cuando tu corazón todavía guarda esos rasgos de mi libertad para el uso de mis propios criterios, no lo ve eso como algo normal, que es mi conciencia delante de Dios, que yo estoy cumpliendo con el rol que me manda la palabra de sumisión. No me estoy acusando con decir, bueno, ya Dios sabe, Dios sabe y sabe que a Carlos no le importa. No, yo estoy cumpliendo, mi conciencia tiene que estar bien delante de mi esposo, delante de Dios. De Dios, hermanos. De Dios tiene que estar bien tu conciencia. Tu conciencia no tiene que estar bien delante de tu esposo, delante de tu esposa. Tu conciencia tiene que estar bien delante de Dios. Cuando tu conciencia lo que haces es delante de los ojos del Señor para que sea evaluado y aprobado por Él, te comportas como una maravillosa esposa, te comportas como un maravilloso esposo. De verdad. Porque ¿cómo le dice el Señor que el hombre trate a su esposa? Como vaso más frágil. Que la honre. Que la ame como Cristo amó a la iglesia. O sea, ese hombre entrega su vida, hermano. Viene un ladrón y está asaltando y le está apuntando a su esposa, él la tira para atrás, se jala y él se pone adelante, que a mí me caiga la bala. O él la jala para adelante, ¿cómo es? A los ojos de Dios, ¿qué es lo correcto? ¿Qué él debe hacer si él se comporta para ser aprobado delante de Dios? A ver, Benjamín. Si es para que seas aprobado delante de Dios, ahí está el delincuente, apuntando, todavía están ahí los dos juntos, ¿no? ¿Qué haces? Que te apunten. Muy bien, gloria a Dios, ¿ve? Él lo quiere, él también ama su vida, y es normal, hermano, que cada uno ame su vida, pero es nuestra conciencia delante de Dios. Si tú y yo entendemos eso, cada cosa que hagamos, vamos a poner, esto lo hago delante de Dios. No para aprobación humana, sino para ser aprobado delante
de Dios. Amén. Entonces, ¿sufres molestia por eso? ¿Sufres padecimiento por eso? No, no te preocupes. Por ejemplo, gracias hermano, voy a poner un ejemplo. Benjamín, ahora sí, gracias, bienvenido a mi clase. Benjamín está recién casado. Tiene a su hermosa esposa esperando un precioso bebé. Gracias. ¿No? Entonces, Benjamín, como líder de jóvenes, él ha sido el número 1 para formar los encuentros de Fulvito después del culto de jóvenes. Pero ya mi amada está llegando a sus meses finales, ¿no? Entonces, Benjamín, ¿para jugar pelota? La dejé un poco triste a Katy, ¿no? Se ha sentido un poco incómoda. No, muchachos, la pelota puede esperar. Vayan, jueguen ustedes, yo tengo que ir a casa. Porque está poniendo, ¿qué cosa? ¿A quién? ¿Cómo debe amarla? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Por eso les digo, hermanos, cuando las cosas que hacemos, las hacemos delante de Dios, todos ganamos. La esposa gana, el esposo gana, los hijos ganan. Porque lo que Dios quiere para el ser humano solamente es lo mejor. Solamente lo mejor. Sino que a veces vivimos usando la libertad, como dice el apóstol, para hacer lo que a nosotros nos da la gana. Entonces, no, la libertad que tenemos en Cristo es para poner nuestra voluntad a la disposición de Dios. Amén. Cuando entendemos eso, hermanos, tú has avanzado mucho. Dice, verso 20, pues qué gloria es, miren, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Ay, ya ha tirado un puñete, o mi jefe, ¿no? Ya en ese tiempo, acá en este tiempo, los amos eran muy despectivos con sus esclavos, porque la relación laboral no era de trabajador-empleador, ¿no? Y entonces, los maltrataban. Pero lo que le estaba diciendo Pedro era, no guarden rencor en su corazón, no guarden resentimiento ni rebeldía en su corazón, porque su amo no los ha tratado bien, sino por lo contrario. Si sufren la ofensa y guardan silencio con humildad, ¿no? Dios, dice acá, mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero si te has portado, si el amo se da cuenta que te encuentra durmiendo bajo un árbol cuando debías estar espantando de repente al lobo, qué sé yo, ¿no? Y te castiga, dice, te mereces el castigo porque no has estado haciendo lo que tenías que hacer. O de repente, trayéndolo a la actualidad, ya no hay esclavitud, pero en un trabajo hay suspensión, en un trabajo hay llamada de atención, hay memorándum, ¿no? Entonces, me encuentra el jefe no haciendo lo que tienes que hacer, prolongando tu hora de refrigerio, y te dice, ¿sabes qué? Es la segunda vez, tienes tu memorándum. Por 5 minutos, qué malo es es un miserable. No, te mereces tu memorándum. Disculpe, sí, está usted en lo correcto, no volverá a pasar. Y aceptas tu responsabilidad porque te mereces tu papeleta, ¿no? Pero si él actúa contigo solo por mala intención, te hace alguna actitud injusta, no se ha metido contigo, hermanos, se ha metido con Dios. El Señor dice, tú, perfil bajo, mía es la venganza, yo pagaré. Yo le voy a dar su justa retribución, porque yo he visto que tú has sufrido injustamente. Este punto es importante, hermano. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque miren el punto. Verso 21, léelo Israel, por favor. Pues para esto no fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. ¿Quién entonces? Gracias, Israel. ¿Quién entonces es nuestro referente? Cristo Jesús.
Y entonces si sufrimos por causa del Evangelio, porque eso es lo que más miedo nos da a veces. Ay, pero voy a sufrir. Sí, pero Cristo sufrió. En la obra que Él vino a hacer, en el camino que Él vino a hacer para obedecer al Padre, ¿Él sufrió o no sufrió? ¿Qué dice el libro de Isaías? Él molido fue por nuestros pecados. No por los de Él, por los nuestros. Herido por nuestras rebeliones. La paga de nuestra paz, de nuestra tranquilidad fue sobre Él. Que cuando le escupían, el mejor ejemplo, hermanos, el mejor ejemplo, eso no lo sabemos todos. En la cruz, la primera palabra, a ver. ¿Cómo que no saben lo que hacen, hermanos? Le habían metido la cruz, le habían metido 40 latigazos menos uno, le habían abierto casi la piel, le habían puesto una corona de espinas. ¿Y cómo los está viendo Él? ¿Sufrió o no sufrió? Entonces estamos viendo el sufrimiento, estamos viendo los padecimientos de Cristo. Y Él dice, hermanos, vas a padecer, vas a sufrir. Ay, hermana, no me diga eso. Sí. Cuando somos castigados haciendo el bien, no nos preocupemos, hermanos. Lucas nos dice que nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir no tiene que ser solamente con los que nos agradan y odiar a los que nos desagradan. ¿Qué dice Lucas 6:32? Léelo, por favor, Christopher. Sí. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Amén. Entonces, miren, encima, cuando hay injusticias o hay ofensas contra nosotros, no debe haber un espíritu de odio hacia ellos, porque en el mundo es normal odiar a quienes nos han hecho algo malo. Pero acá Jesús ya nos estaba diciendo que nosotros no pagamos mal por mal, que nosotros no devolvemos mal por mal, sino por lo contrario. No hay ningún mérito en amar a quienes nos aman, no hay ningún mérito. El Señor está usando a Pedro para reafirmar esto y Pedro nos está diciendo el mérito que tenemos realmente es de soportar el castigo sin hacer lo malo, es de soportar con paciencia, dice, ni siquiera es soportar así nomás, ¿no? Sino con paciencia, ¿no? Cuando soportamos realmente con paciencia el castigo, es lo que Dios espera que hagamos nosotros. Pero si alguno es castigado por lo malo, ¿qué cosa extraordinaria está haciendo? Ninguna cosa extraordinaria. Si tú eres castigado por hacer lo malo, por tener mala actitud, por tener un mal comportamiento, un mal desempeño, ¿no? No estás, no, y te llegan las consecuencias, no estás haciendo nada extraordinario. Pero si sufres, si hay castigo y soportas el sufrimiento por haber hecho lo bueno, Dios te bendecirá. Porque dice que ahí es cuando eres aprobado por Dios, que no devuelves mal por mal, sino por lo contrario, tú revuelves una buena actitud contra una mala actitud. Cuando eso pasa, hermanos, cuando un hombre verdaderamente es transformado y cuando un hombre verdaderamente es luz, afecta a los demás. Afecta a los demás. Realmente la gente lo empieza a valorar y lo empieza a reconocer. Y aún entre creyentes ya reconocemos quiénes son creyentes y quiénes son medios cristinos y quiénes no son creyentes. Entonces, vistámonos, como dice Colosenses capítulo 3 del nuevo hombre. Amén, hermanos. Reconozcamos que en nuestras relaciones con los demás no es una cosa sencilla. A veces nos va a traer dolor, nos va a traer sufrimiento. Nos va a traer dolor y nos va a traer sufrimiento.
y nos puede traer grande sufrimiento, pero tenemos que asumirlo y pedirle a Dios que podamos comportarnos no para ser aprobados por los hombres, sino con una conciencia delante de Dios. Ten eso en mente siempre. No hago las cosas para ser aprobado delante de los hombres, sino con una conciencia para ser aprobado delante de Dios. Cuando alguien se convierte verdaderamente, hermanos, es una luz en medio de la oscuridad. Cuando alguien es un verdadero cristiano, es una luz en medio de la oscuridad. A los ojos de los demás puede parecer tonto, ay. Pero ¿cómo sienten ustedes ese pasaje que Jesús decía, si alguien te pide una milla, lleva 2? A ver, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan de ese pasaje? Si alguien te pide algo, no le niegues también la capa, dale también la túnica. ¿Qué entendemos de esos pasajes? Que Jesús está diciendo siempre que el que es transformado y nacido de nuevo, da la milla extra, hermanos. Da la milla extra, hace más de lo que se le pide. Esperemos en Dios que así tengamos ese buen testimonio, siempre. Y esa buena disposición, siempre, hermanos. De que nos comportemos en nuestra relación con los demás bajo el principio de alguien que vive bajo los ojos de Dios. Yo estaba pensando muy temprano, hermanos, en un ejemplo, y pensé en José. José sirvió en la casa de Potifar, atendió bien su negocio, hizo prosperar su negocio, y por no fornicar o adulterar con su mujer que lo estaba acechando, ella en su ira, ¿no? ¿Cómo es? Ahí vemos, ¿no? El comportamiento de alguien que no teme a Dios y alguien que teme a Dios. Como la mujer no temía a Dios, en su rechazo que él hizo de ella, se encegueció, se enfureció y le dijo, él ha tratado de abusar de mí, mira, acá está su ropa. Mientras él había salido corriendo cuando ella estaba que lo jalaba a la cama. Y el pobre dijo, no voy a ofender a Dios. O sea, como hombre ya se habría zambullido hace rato, pero cuando vio que iba a pecar contra Dios, cuando evaluó su conciencia delante de Dios, salió corriendo. Entonces ahí ella aprovechó y le jaló la túnica. Y en su despecho, ¿qué hizo ella? Gritó, hizo un escándalo, este siervo tuyo me ha tratado de violar. ¿Y qué hizo el amo? A ver, que alguien me cuente la historia. Ahora Jorge Bendezú, ¿qué hizo el amo? ¿Lo premió? ¿Qué hizo? Injustamente. ¿A dónde fue parar José? A la cárcel. Él padeció injustamente, pero él se comportó ¿delante de qué? Con una conciencia limpia delante de Dios. No le falló a Dios. Y 2 años después de estar allí en esa cárcel donde pensaban que ya iba a purgar toda su vida, de ahí Dios lo sacó a una posición de privilegio. Hermanos, Dios no se olvida. Tú sientes de repente en tu corazón que alguien te ha agraviado, que alguien te ha ofendido, que alguien te ha hecho algo, y ha pasado 1 año, ha pasado 2, ¿y dónde está la justicia? De repente no estás orando, pero si tú pides que Dios, ¿no?, haga justicia, Él lo hará. Mandó a esos 2, al copero y al panadero, les dio un sueñito y mostró el don que le había dado a José. Y José le dijo, mira, cuando estés cerca al faraón, tú sabes mi historia, sabes que injustamente estoy aquí. Seguramente le contó, pues, ¿no? Oye, ¿y tú por qué estás preso? Porque así son los presos, ¿no? No, le dice, yo le habría dicho, no, la esposa de mi jefe quería conmigo y yo temo a Dios, yo soy hebreo. Nosotros no podemos meternos con una mujer casada. Pero ella, mi jefe no me iba a creer a mí, le creyó a su esposa. Y estoy acá preso. Por favor, intercede por mí. Y cuando se fue, ya estuvo sirviendo a Faraón, se olvidó. Porque así somos los seres humanos, pues, ¿no? Ingratos, dice.
Pero Dios movió las circunstancias para que ese hombre recordara que había un hombre con un gran don en la cárcel, cuando el faraón fue el que tuvo el sueño. Entonces, ¿se dan cuenta? Dios arregla las cosas, hermanos, y en esa historia que pensaba, que le decía al Señor, Él me hacía reflexionar. Yo nunca me olvido cuando la gente vive delante de mí. Cuando hace las cosas, amén, cuando hace las cosas, no a los ojos de los hombres, sino delante de mí. Si tú vives así, tenlo por seguro, hermano, que mañana más tarde las personas van a reconocer, van a valorar lo que tú eres, ¿no? Van a valorar lo que tú eres y van a, de todas maneras, honrar y glorificar a Dios. Tu conducta va a afectar a otros, y así fue. En el tiempo en que Wesley predicaba, el gran predicador inglés, él comenzó, su vida de él fue transformada y él comenzó a predicar la transformación, y otro comenzó a comportarse correctamente, otro comenzó a comportarse correctamente, otro correctamente, y de pronto era una comunidad influenciando de una manera saludable en toda la comunidad. Ya no habían tantos huérfanos, ya no había tanto maltrato, el que tenía más compartía su pan con el otro, y Inglaterra comenzó a cambiar. Y tú cambias a un grupo de personas, comienzas a cambiar a una comunidad, y una comunidad comienza a avanzar, comienza a influenciar en la sociedad, y las estructuras se mueven. Pueden ser injustas, pero hermanos, Dios espera que tú y yo seamos sal y luz para este mundo. Él espera eso. Definitivamente, Jesús hizo de su misión su misión. Él fue sumiso, manso, humilde. Él nos enseñó que Él soportó todos los padecimientos, todos los agravios por nosotros. En su relación con los demás, nunca devolvió mal por mal. Nunca. Como decía ayer el pastor, mientras predicaba ahí en la mañana que le tocó predicar, ¿no? Dios nunca marginó a Judas, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Porque, hermanos, nunca lo había visto así, pero ayer que él lo expuso me hizo notar, ¿no? ¿Tú a quién le confías tu plata? ¿A tu enemigo? ¿A la persona de confianza, no? Y Jesús todo lo que ingresaba, todo lo que daban para su ministerio, se lo dio a Judas. O sea que en todo momento le dio afecto, le dio confianza. Y yo dije, es cierto, ¿no? Le dio todos los recursos para que los administrara, para que no faltara a los demás. ¿Acaso él no sabía que él lo iba a traicionar? Nunca lo trató como un enemigo, nunca lo marginó. Y dicen, algo más que noté ayer fue cuando le dicen, no, el que moja el pan en mi plato. O sea que él estaba, uno estaba a su diestra y el otro a su siniestra, o sea, siempre estuvo a su lado. Jesús nos muestra que cuando Él dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos, que cuando tenemos que bendecir a los que nos tratan mal, que cuando no tenemos que pagar mal por mal, Él es nuestro ejemplo. Amén. Él padeció, Él sufrió, Él desde la cruz dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y cuando se arrepintió el ladrón en la cruz, no le dijo, lo voy a pensar para perdonarte. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que haya eso en nuestro corazón. Este mundo, hermanos, que está perdido en las tinieblas, necesita ver ese carácter cristiano formado no porque las cosas nos salen bien, sino por el sufrimiento, hermanos, que hemos visto en nuestro Señor, porque hemos visto que Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo, y que a Él tenemos que seguirle. Amén. Tenemos que creer que nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, nuestro comportamiento conforme a la voluntad de Dios va a traer arrepentimiento, va a traer transformación. Nosotros no vamos a pagar nunca mal por mal, no vamos a devolver la piedra del mismo tamaño, no vamos a dejar las cosas con odio ni con rencor, sino por lo contrario, vamos a descansar en la justicia de Dios y vamos a comportarnos para ser aprobados por Dios. Me gusta mucho esta palabra, ¿no? Dice, y ahí terminó, pues para esto fuisteis llamados, para esto también, para tener el honor de sufrir por Cristo, el honor, hermano, de ser tratados injustamente, el honor de no ser comprendidos muchas veces, el honor de no ser valorados muchas veces como deberíamos ser.
porque para esto fuisteis llamado, porque también Cristo, amén. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo es nuestro ejemplo. Así que cuando tú quieras un ejemplo en tu vida de cómo debes actuar, cómo debes comportarte, mira a Cristo. Mira a Cristo, hermanos. Mira a Cristo, para que sigáis sus pisadas. Había un predicador que se llamaba Gigi Ávila, no sé si alguno ha oído de él, un gran evangelista, hermanos, un hombre que no era tal vez así como muy letrado, pero tenía una fe y una pasión por el Señor y hablaba de las cosas del Señor. Yo creo que en YouTube, si ponen Gigi Ávila, van a encontrar algunos pasajes. Su estilo de él era alabado sea el Señor. Él cuenta un testimonio que fue real, muy real. Su hija se casó con un joven que tenía vicios, ¿no? Y siempre se rehabilitaba, decaía, se rehabilitaba, recaía. Y seguramente en unos de esos actos en que el hombre estaba enajenado, ¿no?, con su vicio, descontrolado o algo así, asesinó, apuñaló a su hija, la mató. El hombre fue preso. Y en una campaña, cuando él ya estaba bastante mayor, dio su testimonio de que un día orando, y él iba a hablar del amor de Dios, del perdón de Dios, el Señor le dijo, sobre ese punto no, porque a ti te falta perdonar a alguien. Y él le dijo, no, él es un asesino, él no. Y dijo, he batallado, hermanos, no una noche, muchas noches. Y no era decir, ya yo le perdoné, Señor. Yo fui a la cárcel, lo busqué, y le dije, yo te perdono porque Dios me perdonó. A mí eso, hermano, me explotó la mente. Yo dije, Señor, yo no sé por qué tenemos que ser tan probados. Pero era un hombre, hermano, que multitudes venían a la conversión de Cristo, porque podían ver que él no predicaba cuentos, que él predicaba lo que creía del Evangelio y lo que vivía del Evangelio. Así que nosotros tenemos que tener el honor de sufrir por Cristo. ¿Has sufrido agravio? ¿Has sufrido ofensa, hermanos? Y a veces, hermanos, herimos y ofendemos hasta sin saber. Antes, ahora no se ve mucho aquí, pero antes, cuando dábamos la Santa Cena, siempre daban 1 minuto. Si tienes algo contra tu hermano o contra tu hermana, antes de tomar la Santa Cena, ve, reconcíliate. Y a veces, hermanos, a mí se me han acercado personas y me han dicho, hermana, perdóneme, yo estaba resentida porque en tal oportunidad usted saludó a fulano, a mengano, y de mí se pasó de largo. Yo ni era consciente. Pero a veces, hermanos, aún sin ser conscientes, podemos herir, podemos agraviar. Que Dios nos ayude a tener el honor de sufrir por Cristo. Amén. De decir, Señor, mi conducta y mi comportamiento nunca va a ser a los ojos de los hombres, sino a los ojos tuyos. Enséñame a amar a los que no me aman. Enséñame a perdonar lo imperdonable. Que Dios nos ayude. Oramos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Has estado hablando a mi vida, Señor, fuertemente. Me has estado exhortando, me has estado reprendiendo, Señor. Porque soy de barro, como todos mis hermanos, Señor, y te fallo. Muchas veces en mi orgullo, Señor, porque es mi orgullo, Señor. Me encierro en mí misma y digo, tengo la razón. Y puede ser que tenga la razón. Pero no debo actuar por la razón, sino por la obediencia, Señor. No debo actuar por la razón, sino por la obediencia, Señor. Por lo que es agradable a tus ojos. Por lo que tú apruebas delante de ti, Señor. Él dice, el que hace estas cosas es aprobado delante de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades. Ponlo en lo profundo de nuestro corazón. Haznos reflexionar en nuestra conducta, en nuestras actitudes.
para que traigamos honor y gloria a tu nombre, para que tengamos el honor de sufrir por hacer el bien, Señor, por hacer el bien, por hacer el bien. No porque alguien se lo merezca, sino simple y sencillamente hacemos el bien porque vivimos delante de ti, porque queremos ser aprobados por ti, porque no queremos vivir, Señor, por la razón, sino por la obediencia. Gracias, Señor. Que no sea esta cultura ni esta sociedad la que nos diga cómo tenemos que vivir, sino que seas tú siempre, Padre. En el nombre de Jesús, te daremos la gloria, te daremos la honra. Amén. Amén.